Listo, vamos a dar inicio ahora sí a la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse. Nuevamente me presento, mi nombre es Jean Paul, soy uno de los coordinadores aquí en OneGoal y la webinar del día de hoy está enfocada a poder dar claridad a cualquier empresa que esté en proceso de selección de un RP en proceso de transformación digital. ¿De acuerdo? Entonces, empezando, quisiera preguntarles y cuestionarles si el día de hoy tienen un paquete administrativo o un RP. Digo, aquí en la pantalla pueden ver algunos logos de algunos de los ERPs más conocidos en el mercado y a nivel internacional. Seguramente, y por lo que vimos en el registro que realizaron, algunos de ustedes incluso están en proceso de selección con alguno de ellos. Y aquí la idea es guiarlos a entender cómo elegir el ERP para su empresa. No existe el ERP perfecto para todo mundo, eso es un mito. O sea, si alguna empresa hoy se los está diciendo, no es verdad. Y justamente vamos a dar claridad en un proceso de selección y vamos a empezar a qué es lo que nos lleva a buscar un ERP, ¿no? Estos son algunos de los motivos que muchos de los prospectos y clientes, bueno, son los que más resaltan cuando hablamos con nuestros prospectos y clientes del por qué están buscando un sistema de gestión empresarial. Normalmente el sistema que utilizan no está tropicalizado, quiere decir que no está adaptado a regulaciones y cumplimientos contables y fiscales. Sigue existiendo mucha gestión manual descontrolada dentro de los procesos de la empresa. Vivieron tal vez fraudes y robos internos. El sistema actual que tienen está desactualizado, no se ha renovado en muchísimo tiempo. O tal vez ya tienen un RP de los que les mostré o alguno de los muy conocidos, pero tuvieron una mala implementación del RP, que igual más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Tal vez tienen un sistema propio incompleto, pensaron que podían desarrollar todo lo que abarca un RP de manera interna para cumplir con todas sus necesidades y con el paso del tiempo se han dado cuenta que los limita en su operación y administración. Sufrieron algún ataque de ciberseguridad. Hemos tenido clientes y prospectos que llegaron con nosotros realmente por eso. O sea, dejaron de tener acceso a su sistema porque toda su información este, fue atacada, tuvieron acceso a ella y desafortunadamente ya no podían ver nada. Falta de módulos especializados, de módulos funcionales con ciertas características específicas para que realmente se pueda hacer una automatización en los procesos de cada área y falta de procesos estandarizados, que se apliquen prácticas correctas. Em, Estos son unos datos generales sobre los RPs en México. Hoy el 15% de las pymes han incorporado un sistema empresarial robusto como un RP. Estamos hablando de esto, bueno, las referencias están abajo, pero estamos hablando que es lo que se estima de todas las pymes que hay en el país. 30% de las pymes sí utilizan un software contable, u otros software especializados por área o CRM, que igual muchas veces llega a haber una confusión entre CRM y RP y pensamos que es lo mismo. Y 33% de las empresas ya grandes, los corporativos en México, sí utilizan un ERP para mejorar su eficiencia y productividad en sus negocios. Entonces, ¿cuáles son los motivos por el cual muchas empresas se detienen de incorporar un ERP en sus negocios? Y normalmente vemos que están alineadas en estos tres puntos. El principal es el precio. ¿Por qué el precio nos asusta inmediatamente en cuanto nos ponemos a cotizar? Un sistema de gestión, dependiendo el número de usuarios, dependiendo los módulos, la complejidad de la empresa, obviamente, oscila entre 200,000 y 1,000,000 de pesos. Hay cotizaciones que son muchísimo más altas, insisto, depende de la magnitud de la empresa. Pero un sistema RP no debería de visualizarse como un gasto, es una inversión que se convierte en un activo estratégico y un aliado clave para dueños y gerentes. Em, la gestión manual. Estamos acostumbrados a depender de recursos humanos, que obviamente es mucho más costoso,
Y en ocasiones se crean muchos errores porque dependemos de personas para capturar información de las transacciones del día a día de las empresas. Un ERP te permite, o sea, lo contrario a esto es que un ERP te permite automatizar tus procesos y aplicar mejores prácticas que optimizan los resultados, la eficiencia y la captura de datos que realizan nuestros recursos humanos. Y por último, el valor de un ERP. Muchas empresas no dimensionan cómo puede cambiar la productividad del equipo de trabajo. Tenemos muchas veces recursos que están enfocados a realizar pura talacha y realmente cuando vemos que hay una transformación digital, procesos automatizados y estandarizados, todo se tiene bajo control, tenemos datos centralizados, la prioridad de los recursos cambian, se enfocan a una visión más estratégica y hacer crecer el negocio, que al final eso es lo que importa. Porque estar incrementando la nómina de la empresa solo para crear procesos talacheros, pues no tiene ningún sentido. Em, un segundo, por favor. Listo. Perdón, una disculpa, hubo una pequeña falla. Entonces, no voy a entrar mucho en la descripción de qué es un ERP, pero lo principal y lo que tenemos que entender es que un sistema de gestión centraliza la información de todas las áreas de una empresa, o sea, finanzas, ventas, compras, logística, recursos humanos. O sea, la parte administrativa y la parte operativa está integrada en un mismo flujo de trabajo. Esto no quiere decir que desaparecen todos los sistemas y dependemos de un solo sistema, sino que tenemos que entender que el RP tiene que tener la flexibilidad de leer la información de todos los lugares donde estamos ingresando información y centralizarla en un mismo lugar para que la información esté en vivo, sea real y esté limpia. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver en este diagrama, estamos hablando de que tenemos CRMs, sistema de recursos humanos que puede estar dentro o fuera del RP. Tenemos Business Intelligence, que son los dashboards y KPIs que tenemos que poder visualizar con facilidad. Entonces, el RP tiene que poder facilitarnos tener todo esto en un mismo lugar. ¿Cómo clasificamos nosotros los RPs que existen ahorita en el mercado? Primero hablamos del alojamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy los ERPs pueden estar en la nube, que como entendemos están en servidores, alojados en servidores en la nube. Está en tu propia infraestructura de tu empresa, que se le llama on-premise, que tú compras literalmente los servidores, tú eres dueño del sistema y de la información y la tienes directamente en tu empresa. Y también hay muchos ERPs que son híbridos, que básicamente combinan la nube y un servidor local. Cada uno tiene sus pros y sus contras. em, Esta fue como una pequeña explicación. No necesariamente una es la ideal. Muchas veces por las necesidades que tienen las empresas prefieren una o la otra. Obviamente la recomendación siempre es irse por algo híbrido o algo en la nube porque las empresas ya hacen una inversión en infraestructura y ciberseguridad que a ustedes les evita todo ese trabajo. Y bueno, ahora hablando un poco del código, las empresas que existen, que conocemos, las comerciales, tienen dos opciones. Tienen un sistema de open source, el cual quiere decir que diferentes personas, desarrolladores, pueden hacer integraciones al sistema con facilidad, tienen acceso a la parte del desarrollo. Es un código abierto que permite esta personalización técnica. O las empresas, que normalmente casi todos los RP son propietarios y dueños del desarrollo, y es un código cerrado al cual nadie puede tener acceso, a menos de que sea mediante interfaces. Y bueno, lo importante de todo esto es entender que el RP es un cerebro digital de la empresa que conecta todas sus áreas y evita duplicidad o errores manuales. O sea, realmente logras automatizar, estandarizar procesos y permitir que tu empresa logre un crecimiento en la gestión. Por favor, si hasta este punto hay alguna pregunta, duda, si no entienden algo, con confianza, por favor, en el chat pongan cualquier pregunta
Si lo veo oportuno, la contesto de inmediato. De lo contrario, al final de la webinar vamos a dejar un espacio para contestar todas sus dudas, pero por favor, con confianza, váyanlas poniendo, abran el chat y por favor, o sea, interactúen. Hay diferentes personas del equipo, tenemos coordinadores, equipo comercial al pendiente de lo que nos vayan a escribir. Y ahora sí, realmente hoy ya hay muchísimos sistemas en el mercado. Todo el tiempo hay nuevas opciones, opciones que se venden como ser la mejor, opciones que te prometen que pueden lograrlo todo. Aquí primero hay que empezar entendiendo lo que un ERP, un sistema de gestión administrativo, de gestión empresarial, perdón, debe de tener como base. Entonces, módulos mínimos, el back office. Estamos hablando de finanzas, contabilidad, inventarios, bancos, compras, ventas, recursos humanos, fiscal, etcétera. Ahora, entre sistemas, el alcance de estos módulos básicos, de estos módulos de back office, puede ser abismal. O sea, pueden tener nada más cierto alcance. Entonces, aunque vayamos y salgamos a cotizar, sí es importante que podamos hacer esa comparación clara del funcionamiento de los módulos cuando estemos evaluando diferentes sistemas. Funcionalidades indispensables. Configuración mediante catálogos y generar en automático pólizas contables. Si el sistema hoy te está obligando a llevar cosas manuales todavía, cuando realmente ya tendría que tener integrado un proceso automático, es una bandera roja. El otro punto que es importante considerar son los módulos verticales y especializados. Considerando los registros que tuvimos el día de hoy a la webinar, me da mucho gusto ver que se registraron directores, coordinadores de áreas de tecnología, dueños de empresas, etcétera. Esta parte de módulos verticales y especializados es muy importante porque dependiendo al giro en el que se enfoquen ustedes, hay un RP que muy probablemente te pueda ayudar más. Entonces es muy importante no dejarse llevar por el nombre, por la reputación nada más de la marca que tiene en el mercado. Entonces los módulos verticalizados entienden las problemáticas y necesidades de transporte, de educación, de logística, de agentes aduanales, de distribuidores, de producción, etcétera. Son módulos que ya se enfocan al proceso operativo y que es como un puente entre lo administrativo y lo operativo. Y insisto, la funcionalidad y el alcance de todos estos módulos entre competidores es muy distinta. Entonces sí es importante realmente profundizar en qué tanto puede ayudarlos con sus procesos actuales. Y por último, la flexibilidad y el alcance de un sistema. Es indispensable que los ERPs te permitan, por lo menos mediante add-ons, se llaman, integraciones para que si el día de hoy el ERP por sí solo no te permite atender algún proceso administrativo operativo, lo pueda hacer alguna otra solución, algún otro sistema. Pero tu ERP tiene que permitirte leer esa información. Muchos ERPs son rígidos y no permiten estas integraciones porque muchas veces quieren obligarnos a utilizar su solución únicamente. Entonces, eso es un punto y también el poder analizar los datos. O sea, estamos capturando toda la información, todas las transacciones de la empresa. Debes de poder, con facilidad, poder generar reportes, dashboards, etcétera, para que puedas tener un entendimiento claro de todo lo que está sucediendo en tu negocio. Y ahora sí, ya vamos a hablar un poquito sobre qué RPs existen, los tipos de RPs que existen, y vamos a, después de esta diapositiva, hablar de los nombres más comunes y también de los nombres que muy probablemente la mayoría de ustedes el día de hoy están comparando, considerando para implementar en sus empresas. Nosotros primero queremos hablar de esta clasificación de tipos de RPs para que entendamos la diferencia entre ellos. Insisto, vamos a evaluar dependiendo el tamaño, la operación y el nivel de transacciones que realizas en tu empresa. Entonces, en la primera columna podemos ver que estamos clasificando por multinacional, internacional, nacional, especializados y paquetes administrativos. Voy a hablar rápidamente de la diferencia entre ellos y el pro y el contra. Y al final, como pueden ver en la última columna, están esos nombres muy conocidos que también en el registro de su formulario del día de hoy a la webinar, eh,
pudimos ver que están evaluando muchos de los ERPs que enlistamos acá. Entonces esto será de utilidad para entender si van por un buen camino. Entonces, las empresas, los sistemas multinacionales son sistemas adaptados a ya operaciones transnacionales con módulos estandarizados. O sea, estas empresas eh, le ayudan mucho a empresas, a corporativos que tienen sucursales en diferentes países, que tienen que mandar información entre ellos, tienen módulos ya muy, muy estandarizados y muy robustos a procesos de sectores que ya operan en todos lados. Está enfocado a grandes empresas y corporativos. Estamos hablando de FEMSA, estamos hablando de Coca-Cola, de todas las empresas grandes que se les vengan a la mente, automotriz, etcétera. Muy probablemente están aquí arriba. ¿Cuáles son sus ventajas? Tienen integraciones nativas con software y hardware. Están especializados, como les dije, en transacciones internacionales y tienen una credibilidad de marca y casos de éxito pues, considerables. Desventajas son costos muy elevados, dependen de un distribuidor. En cada país hay distribuidores que se encargan de las implementaciones de estos sistemas, y muchas veces tienen falta de tropicalización. Entonces, cuando llega una empresa foránea a México y quiere llevar su contabilidad en México, por no estar tropicalizado, no entiende cómo funciona la contabilidad y el tema fiscal en el país y por consecuencia necesitan de otros sistemas para poder atender esa necesidad. Los ejemplos de sistemas están justamente aquí, como SAP HANA y Oracle. Las empresas internacionales son muy similares a las multinacionales, pero ya tienen presencia en los países. Entonces, en las ventajas de las empresas internacionales es que ya son semi-tropicalizados, tienen credibilidad de marca nacional, tienen casos de éxito nacionales, tienen un diseño web mucho más amigable, tienen gran infraestructura, ciberseguridad, y son sistemas estables. Desventajas siguen siendo sistemas que son caros, dependen de un distribuidor. Y aquí es muy importante que si están considerando alguna de estas soluciones que están aquí, como SAP Business One, Oracle NetSuite, Odoo, Microsoft Dynamics, consideren que el distribuidor que vayan a elegir para su implementación tiene que conocer de su sector. O sea, muchas veces los distribuidores que eligen no están especializados tal vez en transporte o en comercio exterior o en cualquier otro sector, entonces no comprenden las problemáticas de sus procesos o las necesidades y es cuando la implementación llega a sufrir y realmente no logran la intención de que se automaticen los procesos del negocio. Se requieren de add-ons para cumplir con regulaciones y disposiciones nacionales. Los sistemas nacionales, ahora sí, son sistemas diseñados para cumplir con disposiciones y regulaciones mexicanas y tienen módulos estandarizados muy enfocados al país en el que estamos ubicados. Sus ventajas son precios competitivos, entendimiento sobre las problemáticas del sector, actualizaciones del sistema enfocado al giro del negocio, tienen soporte local, no estás hablando muchas veces con alguien en Colombia o en Europa, etcétera, para el soporte y atención del sistema, y tienen un cumplimiento fiscal riguroso y integraciones, por ejemplo, con el SAT. Desventajas, a veces el diseño no es tan user-friendly como lo de las grandes empresas y es una implementación técnica más complicada y más sofisticada porque es más minucioso y se mete a los procesos que tú como negocio tienes en lugar de forzarte a implementar módulos ya estandarizados que se tienen en el sistema. Nosotros estamos ubicados en esta categoría como OneGoal, Intelisys también está acá, Bind, Operam, Alpha, entre ellos. Los sistemas especializados son básicamente como los sistemas nacionales, pero eligen un camino en específico, o sea, eligen especializarse a un sector. O sea, por ejemplo, es un sistema muy enfocado a transporte, a agentes aduanales, a escuelas, lo que se les venga a la mente. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas especializados? Están muy enfocados a las pymes y corporativos, tienen procesos operativos mucho más precisos, o sea, entienden a detalle todo el proceso de la operación y tienen actualizaciones adaptadas al sector. Las desventajas son sistemas muy cerrados, no les gustan hacer interfaces con sistemas externos
Y los módulos de back office de los que hablamos, en la parte administrativa, contable, de recursos humanos, etcétera, muchas veces son muy limitados y son muy básicos. Entonces, cuando nos vemos con la necesidad de estar buscando otros sistemas para complementar ese sistema especializado, ejemplos, Epicor, Infor, End Control, Softland. Y por último, aquí seguramente todos conocemos estos sistemas, son los paquetes contables que están muy enfocados a micro y pequeñas empresas. Igual son sistemas nacionales que tienen costos muy bajos, facilidad de uso y cumplimiento fiscal básico. ¿Cuáles son los retos de los programas contables administrativos? Pues que no tienen análisis de datos, la automatización, no tienen una automatización completa ni integración real con todos los sistemas que utilizamos. Falta de acompañamiento y escalabilidad, o sea, no hay un consultor especializado que te ayude a entender los procesos de tu negocio y son sistemas cerrados, interfaces igual. Los más conocidos son Compaq, Aspel, entre otros. Pero bueno, aquí lo importante es intenten identificar dónde están o para ustedes cuál sería como el que estarían evaluando. En esta diapositiva y en la próxima vamos a hacer un comparativo muy rápido. Lo voy a pasar lo más rápido posible, nada más resaltando algunas cosas que resalten. Y estamos haciendo un comparativo entre OneGoal, SAP Business One, Odoo, Oracle NetSuite, Intelisys y los paquetes administrativos. Voy a hablar de las variables en la primera columna donde dice características. Son las variables que estamos comparando entre todos estos sistemas que son importantes, que deben de considerar porque son los que tienen que poder evaluar cuando estén considerando estos sistemas. Entonces ya hablamos de algunos de estos puntos, como el código. Por ejemplo, aquí todos son dueños de su propio código y tienen es un código cerrado, menos Odoo. Por ejemplo, Odoo tiene open source. Esto permite que alguien pueda hacer modificaciones en el código del sistema. Obviamente hay un proceso para ello, ¿no? El alojamiento, como hablamos antes, algunos son híbridos, algunos están completamente en la nube, otros son locales, otros te permiten una implementación en tu propia infraestructura. Y como podemos ver, por lo general resalta el híbrido y sistemas que están en la nube. Insisto, no es que una sea mejor que la otra, pero es importante entender dónde están posicionados todos estos sistemas. Por ejemplo, Oracle NetSuite es 100% en la nube, Odoo te permite en la nube, está en la nube, pero también te permite estar en tu propia infraestructura, al igual que OneGoal, al igual que SAP. Entonces, sí, siguiendo con la especificidad. Esto quiere decir que los sistemas están enfocados al back office o a sistemas verticalizados. O sea, quiere decir que aparte de cumplir con los módulos esenciales de los que hablamos, también tienen algunos módulos especializados por sector. Por ejemplo, en nuestro caso, como OneGoal, tenemos la parte horizontal, que es la parte del back office, y aparte tenemos módulos verticales, pero ponemos la palabra limitado, ¿por qué? O sea, porque les estaríamos mintiendo si les dijéramos que podemos atender las necesidades de cualquier sector. Y como pueden ver, SAP, Odoo, Oracle NetSuite, Intelisys RP, todos tienen esa problemática. Bueno, problemática y no, ¿no? Normalmente elegimos hacia dónde enfocarnos y hacia qué tipo de cliente enfocarnos. Los paquetes administrativos están muy enfocados a los módulos administrativos y los módulos básicos. No tienen ningún tipo de módulo vertical. En la configuración, como podemos ver, en OneGoal RP tiene la configuración en procesos de empresa. ¿Qué quiere decir? Que el consultor especializado los acompaña, entiende las necesidades y problemáticas y sobre eso hacemos una implementación utilizando los módulos que ya tenemos, pero hacemos ajustes y configuraciones para ayudar con las necesidades muy particulares que ustedes tienen. Los sistemas más grandes y más robustos como SAP, Odoo, perdón, y Oracle tienen módulos preconfigurados para procesos genéricos. Entonces, muchas veces nos obligan a adaptarnos al funcionamiento del módulo actual que ya tienen. Entonces, si tienes algún proceso muy particular, ellos tendrían que hacer una modificación en el módulo para que para ustedes sea funcional. Entonces, ahí
tiene que haber una mezcla entre adaptarse al best practice y sacrificar a veces algún proceso que ya tengamos que es esencial para la operación. Como les dije, en la implementación, la mayoría de todos los sistemas tiene un consultor que los acompaña. Como les mencioné, las empresas grandes como SAP, Odoo y Oracle tienen partners que se encargan de este proceso de implementación. E insisto, si están evaluando alguno de ellos, asegúrense de elegir el partner ideal que entiende las necesidades de su giro. El cumplimiento fiscal, como les mencioné, los sistemas nacionales como OneGoal o los especializados normalmente nos adaptamos y cumplimos al 100% con actualizaciones de reformas contables y fiscales. Y los sistemas más robustos como SAP, Odoo, Oracle, y Oracle, cumplen hasta cierto alcance y después requieren de add-ons para ayudarte a cumplir con esas disposiciones. Por ejemplo, Intelisys RP también es un sistema que está 100% adaptado al SAT, entonces es una ventaja igual competitiva contra estos sistemas grandes y robustos, y los paquetes administrativos cumplen de manera general con el SAT. Dashboards y KPIs, la mayoría tiene algún tipo de BI y reportes avanzados, menos los paquetes administrativos. Cumplen con reportes muy tradicionales y tal vez tienen que conectarse a sistemas como Power BI para poder ya traducirlo a gráficas y cuestiones visuales que ustedes puedan acceder en tiempo real. Muchas veces sistemas como OneGoal tienen ya el BI nativo y reportes nativos que puedes utilizar inmediatamente después de implementar. Los sistemas grandes normalmente requieren de configuración, pero igual ya lo tienen implementado dentro de su sistema. Actualizaciones, todos hacemos actualizaciones automáticas, menos los paquetes administrativos que sí hacen actualizaciones, pero son mínimas, son actualizaciones no enfocadas al giro de negocio. En cumplimiento de ciberseguridad, empresas grandes normalmente tienen ya una inversión constante en ciberseguridad alta. Eh, por lo general, esto no es un problema para todas estas empresas que ya están bien implementadas. Los costos son muy variados, pero aquí sí es muy importante no generalizar. Por ejemplo, yo les puedo decir que en OneGoal nuestros costos son medios por las cotizaciones promedios que nosotros hacemos de manera interna. SAP y Oracle usualmente, porque lo hemos escuchado cuando nos están comparando prospectos, son cotizaciones más altas. Odoo lo puedes ver directamente en su portal, o sea, son costos más accesibles, pero obviamente dependiendo qué tanto quieras escalar y qué tanto quieras agregarle al sistema, puede llegar a ser un costo medio. Entonces no hay que dejarnos nada más engañar inmediatamente por esa primera oferta que recibimos. Intelisys igual tiene costos medios en el mercado, y los paquetes administrativos pues son los más atractivos porque son costos muy bajos. El soporte, en el caso de OneGoal e Intelisys, tenemos soporte nacional directo. O sea, tenemos personas en México que te asignan, o sea, tienes un agente de soporte asignado, el cual puedes hablar con él de manera inmediata para atender cualquier necesidad con el sistema. Y los sistemas como SAP y Oracle tienen un soporte nacional mediante tu distribuidor y tienes que levantar tickets para tu atención. Odoo sí tiene ahí un sistema de soporte mucho más robusto porque lo pueden hacer mediante comunidades, mediante tu partner y también mediante la gestión de tickets. A veces el problema, insisto, dependiendo del conocimiento del partner, es que te pueden atender lo más rápido posible. Y los paquetes administrativos es un soporte nacional básico. La escalabilidad del sistema quiere decir que si tú mañana empiezas a contratar a más personas, empiezas a tener más clientes, empiezas a tener más facturación, más transacciones y tu equipo crece, quiere decir que el sistema te permita agregar usuarios, agregar nuevos módulos que antes no necesitabas. Entonces, realmente todos podemos ofrecer eso, menos los paquetes administrativos. Normalmente los módulos que tienen son más limitados. Integración con otros sistemas. En nuestro caso, como en OneGoal, nosotros tenemos una API abierta e integraciones nativas. Nosotros damos la libertad a nuestros clientes de poder integrarse con cualquier sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de agentes aduanales con sistemas de pedimentos,
En el caso de transportistas, con el sistema de GPS o de mantenimiento, telemetría, etcétera. SAP y Oracle tienen la facilidad mediante sus APIs y sus add-ons para poder integrarse con diferentes sistemas. A veces sí te arrinconan a irte por cierto camino, pero normalmente permiten este tipo de integraciones sin ningún problema. Los que sí normalmente tienen una flexibilidad muy rígida y cerrada es Intelisys y los paquetes administrativos. En flexibilidad y personalización, en nuestro caso, somos 100% adaptable al cliente. Quiere decir que a pesar de que nos lleguen dos clientes del mismo giro, si, por ejemplo, un transportista o un agente aduanal tiene un proceso muy particular, nosotros vemos la manera de que el RP pueda llevar ese proceso dentro del sistema. Normalmente los sistemas más robustos como SAP y Oracle son más rígidos con esa personalización y usualmente se requieren de add-ons para poderte apoyar con esos requerimientos adicionales. Odoo, por otro lado, tiene una alta flexibilidad y personalización, obviamente según el partner y el hosting que tengan. Los paquetes administrativos sí tienen normalmente una nula flexibilidad y personalización. Y Intelisys también tiene una flexibilidad media alta y son ajustes por clientes y baja autorización. Los tiempos de implementación, ya para terminar este pequeño comparativo de estos sistemas que son los más conocidos, son muy variados. Yo pongo un promedio de 8 meses. Obviamente depende del cumplimiento del cliente, del cumplimiento del proveedor, depende del seguimiento del consultor, lo complicado que sean los procesos, lo complicado que sean los catálogos que tenga el cliente. Entonces esto puede aumentar, una implementación puede a veces tomar más de un año y a veces puede ser mucho más rápida, ¿no? Dependiendo del número de usuarios y a cuántas personas hay que darle seguimiento y cuánta configuración y parametrización en el sistema se tenga que hacer como la parte de consultoría. Los paquetes administrativos, eso sí, son los más rápidos porque es algo que se activa de manera inmediata y mediante capacitaciones que ya tienen automatizadas como con un consultor así directo y algunos manuales, el mismo cliente puede llevar esa implementación. Entonces es muy rápido, es la ventaja. Entonces, consideren todo lo que hablamos respecto a esta comparación. No, la idea no era arrinconarlos hacia qué sistema. La idea de esto es que si van a evaluar diferentes opciones, que es lo que nosotros sí recomendamos, por lo mismo que les expliqué, que dependiendo de las necesidades que tengan, no está el sistema para todos, sino está el sistema ideal para tu negocio, para tu operación, para el tamaño de operación que tengas el día de hoy. Ahora, muchas veces también escuchamos que de repente los prospectos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Veo que está tu cotización muy cara, acaba de llegar una empresa que dice que me puede desarrollar el sistema de manera interna y con eso vamos a poder nosotros llevar todo y yo voy a ser dueño del sistema. Eso es un mito. O sea, es un mito que alguien de la noche a la mañana o dentro de un año te va a desarrollar tu propio sistema ERP. El ahorro realmente es falso porque crear un RP implica infraestructura, ciberseguridad, personal de TI todo el tiempo de manera fija en tu empresa, que entiende de servidores, que entiende de soporte. Y aparte de todo, como el proceso, el crecimiento, los problemas y la operación cambia, tu sistema tiene que pasar por un desarrollo constante. Entonces tendrás que estar invirtiendo conforme se vayan haciendo nuevos requerimientos. Entonces, desarrollo de sistema que personas que no entienden la gestión es lo último que dice ahí. O sea, si un desarrollador no entiende de negocio, no entiende de procesos de empresas, no entiende sobre lo que sucede en diferentes áreas de un negocio, es falso que va a poder crearte un sistema con procesos automatizados integrados. Entonces, por favor, no caigan en ese supuesto de que esto realmente es una posibilidad. ¿Qué tipo de sistema ERP te interesa? Entonces,
después de lo que hablamos, ¿cuáles son ahora sí los errores al elegir un ERP, ¿no? Ya escuchamos las variables que tenemos que considerar, ya entendimos un poco las diferentes opciones que hay en el mercado, ya sabemos que el desarrollo interno realmente no es una opción viable. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando alguien dice, no, ¿saben qué? Sí necesitamos un ERP. Un director está convencido, todos los gerentes del negocio, junto con, no sé, la mesa directiva, el consejo, aprueban presupuesto para un sistema de gestión, se ponen a buscar de manera general y normalmente se guían por precio, usabilidad y tiempo en el mercado. Nos guiamos porque mi amigo que está o sea, que también tiene una empresa similar a la mía, utiliza este sistema y es el que lleva utilizando toda la vida. O vemos unas cuantas demos y vemos que es un sistema muy amigable, muy funcional, o es el precio más económico. Por favor, para hacer un comparativo y hacer una evaluación real, literalmente como en muchas cosas tenemos que crear básicamente una licitación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Qué herramienta pueden utilizar ustedes para evaluar los diferentes sistemas en el mercado? Pueden utilizar un RFP, que es una solicitud de propuesta, donde a los proveedores se les presentan las necesidades, las variables a evaluar, cuáles son los problemas que nosotros tenemos como negocio internamente, cuáles son los requisitos comerciales que estamos buscando. Y este documento es crucial para elegir un sistema de gestión. Em, Estas son las preguntas estructuradas dentro de un RFP. Y ahorita les voy a mostrar de manera general cómo se ve nuestro RFP, que el que lo quiera se los podemos compartir de manera gratuita, nada más nos tienen que mandar un mensajito de WhatsApp. De hecho, mi compañera acaba de poner en el chat el WhatsApp. Si quieren el RFP, nada más pongan RFP o mándenme el RFP y les mandamos el archivo sin ningún problema. Y literalmente van a tener que llenarlo junto con su equipo. En este proceso es esencial que estén todos los gerentes, el dueño, directores que vayan a estar en este proceso de selección y de implementación del RP en la empresa. Este es el índice básicamente del RFP, ¿no? La información general de la empresa, antecedentes del negocio y la situación actual, objetivos del proyecto, alcance del proyecto, criterios estratégicos de selección, requerimientos funcionales mínimos, contexto de cambio y liderazgo del proyecto, proceso y fechas claves, etapas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cuándo queremos terminar esto? Entregables esperados del proveedor y obviamente contacto. Voy a compartirles rápidamente cómo se ve nuestro RFP para que... ¿Ya lo puedes ver? ¿Se ve bien o le hago un poco de zoom? Vamos a ponerle un poco de zoom para que se vea mejor. Un momento. O sea, voy a escanearlo rápidamente para que se cuestionen si el día de hoy ya están o ya hicieron en su proceso de selección algo así. Entonces, como podemos ver, tenemos la información general, el nombre, el sector, la ubicación, número de empleados, facturación anual. Muchas veces cuando pedimos este dato, las empresas se cuestionan que por qué quieren saberlo, pero eso nos da una magnitud del número de transacciones que están teniendo, que es esencial para un RP, y nos da también un entendimiento de la complejidad. Contacto de la persona responsable, antecedentes del negocio. Aquí ya está literalmente un ejemplo de lo que nosotros pusimos, de lo que una empresa debería de llenar. Literalmente pueden guiarse de lo que están viendo ahí y poner lo que les aplicaría a ustedes. Em, Objetivos del proyecto, qué buscas lograr con la implementación del ERP, objetivos específicos, qué quieres lograr como director, qué quieres lograr como dueño de empresa, como gerentes, qué cambios quieren ver dentro de sus áreas, con sus recursos, cuál va a ser el alcance del proyecto, cuáles van a ser las áreas que van a estar incluidas, las fases que vamos a tener en esta implementación.
las integraciones que son indiscutibles. Por ejemplo, no sé, soy una empresa de transporte, yo utilizo esta empresa para GPS, digo, este sistema para GPS, este sistema para mantenimiento, y sí o sí necesito que tú como RP te puedas integrar a ellos. Entonces, toda esa información es súper importante que se las digan desde un inicio a los RPs que están considerando, para que ellos les digan la verdad si realmente van a poder o no, y ustedes puedan cuestionarlos directamente y no se den la sorpresa al momento de implementar que realmente no pueden tener ese alcance. Criterios estrategios de selección, por ejemplo, los criterios que van a evaluar: alineación al modelo de negocio, funcionalidad del sistema, soporte y acompañamiento, y darle una ponderación a esto, ¿no? ¿Qué tan importante para ti son todos estos criterios que estás poniendo? Requerimientos y funcionalidades mínimos que tú esperas, lo que hablamos de esos módulos básicos que deben de existir dentro del sistema, pero ¿qué esperas que pueda hacer ese módulo de finanzas o ese módulo de ventas o ese módulo de inventarios? Tal vez para ustedes es importante que el sistema sea multisucursal, multimoneda, diferentes cosas. Tienen que desglosarlo dentro del RFP. El contexto de cambio y liderazgo del proyecto, procesos y fechas claves, entregables esperados del proveedor, propuesta técnica, cronograma de implementación, plan de capacitación y soporte, referencias de clientes similares. Es sumamente importante que pidan casos de éxitos, que pregunten por los clientes que ya están en ese mismo proceso que el tuyo y que el proveedor te pueda demostrar: oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente que hace lo mismo que tú, llevan operando tanto tiempo con el sistema han automatizado y han estandarizado con nuestro ERP todo esto, que es realmente la mayor parte de lo que tú estás buscando. Y bueno, contacto. Voy a regresarme a compartir la presentación. Un momento. Entonces, por favor, si a alguien le interesa este RFP, independientemente de que ya estés en un proceso de evaluación, no está mal evaluarte si ya estás en una decisión final entre dos sistemas, que hagas este comparativo, que hagas este análisis correctamente para que estés muy seguro de la decisión del RP que se va a utilizar. Entonces, después de hacer una selección correcta del RP, pensando que ya llegamos como equipo y elegimos el RP ideal para nosotros, para la empresa, ¿qué vas a enfrentar en la implementación? Y esto es un sí o sí, sucede con todos los clientes con los que hemos trabajado. Resistencia al cambio, rotación de personal, una curva de aprendizaje muy grande, integración de procesos que van a generar muchísima incomodidad con los equipos de trabajo, porque si vienen de un estándar manual, de un estándar donde no hay orden, muy probablemente esto va a generar un roce muy grande. Y esto me lleva al último punto, que es el esencial. Me estando en LinkedIn en la semana, encontré esta frase que publicó un consultor junto con una imagen que ahorita vamos a ver, y creo que es sumamente valioso. Y aprovechando que están directores, que están gerentes, que están tomadores de decisiones de negocios, la transformación digital, y esto quiere decir para un sistema de RP, para implementar inteligencia artificial, para implementar cualquier cambio, no empieza con saber qué tecnología compro. Empieza con un cuestionamiento incómodo de qué verdad fundamental de mi negocio estoy ignorando. ¿Qué sé que hoy no está funcionando, que debo de cambiar, que debo de dejar de ignorar? Y ahora sí, evaluar con todas las preguntas que ya mencionamos, qué sistemas nos pueden ayudar a hacer este proceso de transformación digital. Y esta es la imagen que puso el consultor, puso quiénes somos, como el líder, ¿no? de la empresa, dueños del negocio. ¿Qué queremos? Un RP. ¿RP para qué? Para todo, para generar un cambio en todo y una administración en todo. ¿Definimos requerimientos? No queremos definir requerimientos. ¿Por qué falló el RP? El software no sirve. Y eso es lo que vemos muchas veces cuando llegan prospectos que nos dicen que ya tienen un RP. Y de hecho nosotros hacemos un cuestionamiento pues fuerte del por qué tu RP hoy no te funcionó, porque nosotros sí necesitamos entender si realmente hay un compromiso por parte de la gerencia,
por parte de los dueños, de los directivos, por formar parte de esta implementación. O sea, tiene que haber el compromiso inicia con ustedes como dueños, como directivos de empresa, para que el software funcione. Entender todos los requerimientos, todos los procesos que no están funcionando y en la curva de aprendizaje del cambio del sistema, participar. O sea, ser el respaldo de los consultores en la implementación y obligar al equipo de trabajo a entender que este es un cambio de mediano y largo plazo, donde van a ver realmente un cambio considerable en cómo operan y gestionan su negocio. Entonces, de nuevo, aunque hayamos elegido el RP más caro del mercado o el más barato o el que nosotros pensamos que es perfecto para nosotros, si no hay un responsable de proyecto, si no hay un seguimiento por parte interna del cliente, el RP va a fallar. Cualquier RP va a fallar, el nuestro o cualquiera. Entonces, la parte del compromiso es esencial. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Para cerrar, considerando los diferentes registros que tuvimos el día de hoy, nada más como una pequeña intro a quién es OneGoal RP. El día de hoy tenemos clientes, por ejemplo, transportistas, agentes aduanales, empresas de servicio, comercializadoras grandes como Acron, Grupo Simsa, la agencia aduanal Minojosa, Baker Tilly, que está entre empresas o sea, muy grandes en México. Y pues sí, somos un sistema verticalizado que es esencial para empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque se adapta 100% a las normativas fiscales mexicanas. Somos un sistema RP que tiene más de 90 módulos, un sistema robusto, escalable, tiene más de 27 años de experiencia en el mercado, tenemos más de 200 empresas utilizando el sistema, tenemos más de 5,000 usuarios utilizando de manera diaria en sus transacciones diarias nuestro sistema. Lo que les pedimos es que nos consideren en su proceso de evaluación. Les pedimos que si van a hacer un RFP, si están considerando implementar un RP en su empresa, si quieren un cambio de gestión, les pedimos que evalúen OneGoal dentro de las opciones que están considerando. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros, porque nos comentaron cuáles son los ERPs que están considerando para implementar, es mandarles un comparativo más tarde en la semana entre OneGoal y el RP que el día de hoy estén evaluando. ¿Por qué? Porque somos un RP competitivo, agresivo, que entiende las necesidades de diferentes sectores como comercio exterior, transporte, hidrocarburos, servicios, etcétera. Y quisiéramos que nos den esa oportunidad. Y ahora sí, les pedimos que nos digan si tienen preguntas, algo que quieran aclarar. Tenemos a diferentes personas del equipo de OneGoal acompañándonos para poder contestar cualquier petición, algo que no hayan entendido, algo que quieran entender correctamente de nosotros. Por favor, sientan la libertad de escribirlo en el chat y se los vamos a ir contestando. La primera pregunta es de Javier. Ok, bien. Tenemos ya una pregunta que dice, ¿qué nos pueden decir respecto a integrar herramientas de inteligencia artificial en el RP? Bueno, en nuestro caso, directamente dentro del sistema, lo que nosotros hacemos este, es que implementamos cuestión de análisis de datos grande dentro del sistema del RP, dentro del proceso del RP. Y es la parte en la que nosotros estamos empezando a integrar la inteligencia artificial dentro del sistema de gestión. Y independientemente, le voy a dar el micrófono a Fanny, que es parte del equipo de consultoría, para que dé un poquito más de datos sobre eso. Hola, justamente lo que mencionaba Jean Paul hace un momento en la imagen que había publicado un consultor es IA para qué, en dónde la necesitas, por qué la necesitas, qué se pretende implementar. Hay algunos ERPs que han integrado IA para atención, por ejemplo, de su servicio de soporte, algunos otros para interpretación de algunos datos, algunos otros, pues tal vez para análisis justamente.
Todo esto es importante, es clave, sí, sí, por supuesto, nos ayuda de forma muy importante, sobre todo para nutrirse de las experiencias que hay en el mercado. Sin embargo, sí hay que aterrizar claramente en qué proceso o en qué función va a ser indispensable y valioso para nuestro negocio integrarlo. Bien, perfecto. Ojalá y eso, Javier, te haya ayudado. Si no, puedes poner otra pregunta más abajo. Marco nos pregunta, ¿qué diferencias claves ves entre ustedes y Odoo? Mira, lo que yo diría que veo clave es que, bueno, lo que mencionamos, ¿no? Un poquito el tema del tal vez el open source que Odoo tiene que nosotros no tenemos y realmente el alcance vertical que nosotros llegamos a tener. Creo que podría ser la diferenciación esencial y la parte de la tropicalización con nuestros módulos que cumplen con disposiciones fiscales. Independientemente, ahorita también le doy el micrófono a Fanny. Nosotros te vamos a mandar un comparativo con Odoo y si pusiste el sector en el que estás, incluso te vamos a mandar un comparativo contra Odoo y aparte vamos a hacer como algunos, unas aclaraciones ya referentes a procesos directamente con tu sector, Marco. Entonces lo deberías de tener en tu correo y WhatsApp en los próximos días. Adelante, Fanny. Sí, bueno, recientemente estuvimos haciendo análisis con relación a algunos procesos que tiene Odoo y nos sorprendía el observar que hay algunos temas contables, administrativos y fiscales que han presentado incluso para su nueva versión, la 19, como una novedad, como algo fuera de serie, como algo que han estado trabajando fuertemente, que se ajusta al tema fiscal contable mexicano. Sin embargo, son funcionalidades que nosotros, sobre todo en el tema financiero, administrativo, contable, teníamos contemplado desde mucho tiempo antes, ¿no? Uso de las sucursales, el tema de contabilización, timbrados de nóminas, pues algunos otros temas como por ejemplo cargas masivas de documentos leyendo directamente los XMLs, procesos de cobranza automatizada. Hay muchos procesos que los están liberando como nuevos. Y en este inter, justo en la liberación de esta versión, como todo desarrollo, van a salir mil situaciones, mil variantes, cosas que no habían contemplado, cosas que no habían solicitado. Entonces, debemos reconocer, es un ERP muy posicionado, es un ERP muy conocido y que está a nivel mundial y eso lo deja, pues, con algunos aspectos clave que mejorar ya específicamente a mercados nacionales o a mercados por país. Entonces, esta es una de nuestras diferencias adicional a lo que ya compartía Jean-Paul. Listo. Marco, si tienes alguna otra duda, por favor ponla en la parte de abajo. César nos pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación de OneGoal para una empresa mediana alrededor de 400 usuarios? ¿Cómo abordan el reto de integrarse con otros sistemas de tipo SaaS y desarrollos in-house? ¿Cuentan con alguna API Manager para inyectar transacciones al ERP? Fanny, no sé si quieras o doy Sí, una pequeña... Ok, vas. ok, vale. Bueno, con relación al tiempo promedio de implementación de OneGoal, debemos entender como usuarios son aquellos empleados que están trabajando o bien son usuarios directamente del ERP. ¿Qué hacen? Son vendedores, son personas de administración, son de qué departamento. Eso depende mucho de cómo se van diversificando los diferentes perfiles, cómo es que operan directamente en la empresa, qué es la actividad que deben de cumplir y sobre todo entender cuál es el giro de la empresa porque habrá situaciones muy básicas, tal vez para empresas de servicio, en donde sin inconveniente se puede implementar en menos del tiempo que se compartía como promedio en la presentación, pero habrá algunas otras, tal vez de giros ya específicos, en donde, aprovechando el complemento de la pregunta, que indica que tienen sistemas de operación o desarrollos en casa que pudieran significar un tiempo adicional, tal vez, no sé, un mes de desarrollo para la liberación de cierto proceso, etcétera. Y sobre todo, cuando se va a generar una integración entre sistemas que nosotros estamos, pues,
totalmente dispuestos o disponibles para poder hacer este tipo de trabajo, debemos entender el nivel de integración. Regularmente hablamos de 2 niveles hasta 3 para realizar una interfase básica en donde se sincronizan catálogos y tal vez la identificación de un dato de operación. Nosotros regularmente lo denominamos referencia, pero podemos hablar de sistemas médicos, sistemas de agencias aduanales, sistemas de empresas de estaciones de servicio, de cualquier tipo, ¿no? Logística, etcétera. Esta referencia o este identificador es el primero que nos deja saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué esperan controlar? ¿Esperan controlar costos, ingresos por proyecto, por operación, por ese identificador o no? Segunda, en donde el desarrollo incluye sincronización automática de catálogos y ahí también depende de qué vamos a sincronizar, cómo y quién manda. Por ejemplo, ¿quién se entera primero de que existe un nuevo cliente? ¿Quién se entera primero de que existe un nuevo producto, un nuevo servicio? Porque esto define también dentro del proceso de implementación cuál es la regla o el procedimiento interno o el procedimiento estándar de operación que debe tener cada empresa. Si yo requiero un control de crédito, no pueden hacer el cliente en el sistema de operación, porque entonces estoy dejando un riesgo para que se abra pues el surtido o la operación a cualquier cliente y esto no, nos podría dejar en desventaja, ¿no? Sobre todo para procesos posteriores de recuperación de cartera o verificación de que el cliente existe, ¿no? O sea, se han presentado múltiples fraudes cuando no existe este tipo de situaciones. Y el tercer nivel de integración incluye la sincronización de ciertas solicitudes de información o de importar, por ejemplo, documentos para automatizar la generación de este lado, ya sea de documentos, de pólizas, de transacciones, llevan inventario, no llevan inventario. Como observan, bueno, hay varios aspectos que debemos evaluar. No podríamos dar un tiempo estándar para cualquier tipo de situación, ¿no? Hay escenarios que debemos entender. Perfecto, gracias, Fanny. César, igual, con todo gusto, si nos darías la oportunidad de empezar a hablar con el área comercial para hacer un levantamiento ya detallado, como lo mencionamos que se necesita, y así poder hacer una demo y discutir a profundidad lo que te mencionó Fanny para entender todos los requerimientos que necesitarían y ver lo que implicaría en cuestión de tiempo sería lo ideal. De acuerdo. Y tenemos otra pregunta de Javier. En esta parte estamos buscando en lo que mencionan como back office respecto a la automatización y eliminación de captura manual. O sea, entiendo, Javier, que quieres entender un poco realmente cómo nuestro back office realmente sí elimina esta captura manual y realiza estos procesos más automatizados. No sé si Fanny, si quieras. Sí, era relacionado al tema de la IA. Nosotros mencionabas un momento que ya tenemos algunos módulos que se enfocan a capturas masivas. Por ejemplo, carga masiva desde CFDI. Leemos directamente desde los XMLs que se descargan desde el SAT o que se obtienen directamente desde un correo en repositorio y permitimos procesar cuentas por pagar de forma automatizada por medio de la identificación de los conceptos que se están timbrando en el XML, generar compras, esto mueve inventario, generar la asociación de estas cuentas por pagar masivas a otros documentos del ERP, hablemos de órdenes de compra, solicitudes, el agregado de indirectos cuando se tiene una empresa de comercialización. Tenemos procesos para cobranza masiva asociadas a sistemas financieros. En este caso, recibimos automáticamente la actualización constante de estados de cuenta. Permitimos realizar una aplicación automática a facturas por medio de ciertas configuraciones. O sea, si decido liquidar las más antiguas, si decido darle la potestad al cliente de generar una referencia y que se capture y con esto se asocia, o bien el evitar el estar consultando el estado de cuenta, dejar todo disponible en un monitor para que un usuario simplemente entre y vea y le dé grabar y listo, con eso se procesa de forma masiva. Y así como eso, bueno, algunas otras herramientas que hemos estado liberando. Entonces,
creo que mucho de este requerimiento puede ser solventado con los actuales módulos que ya cumplimos y con aquellos que no, también es importante entender cuáles son los procesos que se esperan masificar para que se pueda hacer algún desarrollo. Entre ellos existe la integración o la importación automática de documentos que pudieran estar generando en un sistema de terceros para que la contabilización se vuelva automática. Muchas gracias, Fanny. Igual que a los que les he contestado preguntas, Javier, por favor, si te animas a darle clic al enlace de WhatsApp, empezar a hablar con el área comercial, para que podamos igual agendar una demo, hacer un levantamiento detallado de los procesos actuales que llevan en la empresa. Y en la demo vas a poder realmente ver a detalle cómo se logra esta automatización y eliminación de captura manual. Listo, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, por favor aprovechen que tenemos a diferentes personas del equipo de OneGoal conectadas. Con gusto, alguna incertidumbre, algún reto sobre el tema de selección de sistemas, por favor escríbanos, lo podemos contestar ahorita. Y como mencioné, vamos a enviarles un comparativo, los que llenaron correctamente el registro, si nos pusieron su sector y nos pusieron el sistema que están evaluando, considerando, vamos a mandarles este, esa comparativa con lo que están evaluando actualmente. ¿Podrías dar una pequeña comparativa con GM Transport RP? Sí, también podemos sin problema mandar un pequeño comparativo contra GM Transport RP. No, no hay ningún problema, Marco. Este, lo ideal y lo que sí sería, lo que sería mejor antes de mandar el comparativo sería poder hacer ese levantamiento y hablar con tu equipo para poder mandarte el comparativo aún más detallado, ya con cuestiones de entendimiento de procesos y problemas y retos que tal vez ustedes tengan el día de hoy en la empresa, pero sin problema, ya lo estamos anotando. ¿Alguien más tiene alguna duda? Perfecto. Nuevamente, ojalá y puedan darnos la oportunidad de considerarnos dentro de su proceso de evaluación de RP. Con gusto vamos a enviar la información pendiente. Recuerden que pueden pedir el RFP para hacer un análisis más detallado y correcto, como ya lo hablamos, de selección del sistema ideal para su negocio. Y ojalá y esto haya dado claridad y haya sido como un panorama más abierto de todo lo que realmente podemos encontrar en el mercado. Recuerda que puedes pedir tu RFP por WhatsApp igual. Mándanos un mensajito. Listo, vamos a dar un minuto más y después de eso, si no hay otra pregunta, vamos a dar fin a la webinar. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando y se conectaron desde el inicio. Cualquier cosa nos pueden contactar. Como les dije, con confianza pueden escribir alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Sí, hola Carla, veo tu pregunta. Sí, sin problema, igual te podemos mandar el comparativo con Microsoft Dynamics. Igual si nos pusiste, si nos detallaste en el registro en qué giro estás,
Eso también nos ayuda mucho para darte un poquito más de información detallada ya sobre el proceso de tu negocio cuando te mandemos el comparativo, pero sí, sin problema. Igual, ojalá y te animes a abrir un proceso ya comercial con nosotros para que podamos hacer un levantamiento, programar una demo y dentro de ese proceso darte un comparativo más, más robusto. No sé qué te parezca. Ok, perfecto. Entonces nos encargamos de enviar la información pendiente. Listo, vamos a dar unos segunditos más. Si alguien quiere aprovechar antes de cerrar, por favor ponga la pregunta. Listo, pues muchas gracias a todos por participar y cualquier cosa estamos directamente en el link de WhatsApp. Gracias.